En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A través de toda la narrativa que nos ha venido contando San Marcos, hemos venido notando una intención de parte del evangelista que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este evangelio. Y es el gran objetivo, la gran finalidad de todas estas narraciones, estos hechos milagrosos, la predicación de Jesús, su ministerio público, es llevar al oyente de esta palabra, a quien está escuchando esta palabra, a quien está contemplando los misterios de la vida de Cristo, llevar a despertar la fe en cada corazón. Ya en lo que llevamos del Evangelio de San Marcos, hoy nos encontramos precisamente con una confesión de fe en el apóstol San Pedro. Confesión de fe que Jesús no ha encontrado en los fariseos. Confesión de fe que Jesús no encontró en Herodes. Confesión de fe que Jesús tampoco encontró en algunas de las regiones donde ya había estado predicando, realizando signos milagrosos, realizando hechos extraordinarios de parte del Padre, como Betsaida. Nos encontramos entonces ante la ceguera de unos, la sordera de unos, la incapacidad que algunos tienen para descubrir en Jesús al Mesías, al Salvador, al Señor, al ungido de parte de Dios, pero también la capacidad de otros sencillos, pobres, que, inspirados por el Padre, movidos por el Padre, vienen hacia Jesús y reconocen en Él al Hijo de Dios. Lo hemos visto en la gente sencilla, en los pobres de espíritu, que se han acercado a pedirle algún favor al Señor, que le han pedido algún milagro y han recibido alguna curación de Él. Dirá Jesús en algún pasaje del Evangelio de San Juan, que nadie viene a Él si el Padre no lo atrae. Y todos esos sencillos, todos esos pobres, todos esos indigentes que se sienten profundamente necesitados y que son pobres de espíritu, todos esos que vinieron a postrarse, a arrodillarse delante de Él, a pedirle algún milagro, se fueron con la respuesta infinita del Dios vivo, del Dios verdadero. En Él encontraron lo que necesitaban, en Él encontraron lo que estaban buscando, en Jesús encontraron la respuesta para su necesidad más profunda, la necesidad más honda de su corazón y de sus vidas. Pero hoy nos encontramos a Pedro, que reconoce en Jesús al Hijo de Dios, que reconoce en Él al Mesías. Bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre,
Esto te lo ha inspirado mi Padre del cielo. Y es que cuando alguien viene a mí, dirá Jesús, tiene que venir inspirado por el Padre, tiene que venir movido por el Padre. Es porque el Padre lo atrae, porque el Padre le suscita venir a buscarme. Por eso el Señor le reprocha a los fariseos también en otra ocasión en el Evangelio de San Juan, cuando les dice que ellos no son hijos de Abraham, porque si ellos fueran hijos de Abraham, si ellos fueran hijos verdaderamente de la tradición bíblica anterior a él, descubrieran quién es él, sabrían que él viene de parte de Dios y que viene como una respuesta de parte de Dios para los hombres, de parte de Dios para el mundo. En Pedro el Señor se encuentra la sencillez de la fe, la sencillez de un corazón que es capaz de reconocerle, un corazón que es capaz de dejarse inspirar por el Padre, un corazón que es capaz de dejarse mover por el sentido de la fe, ese sentido que palpita en el corazón de los rectos, de los limpios, en aquellos que buscan con rectitud, con limpieza de corazón, la verdad, en aquellos que, en pocas palabras, buscan a Dios, se sienten necesitados de Dios. Bienaventurado tú, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. De aquí podemos sacar una enseñanza muy profunda para nosotros en la vida actual, y es la enseñanza de la sencillez, la enseñanza de la humildad. En realidad Dios no se encuentra en los grandes tratados filosóficos, en los grandes tratados teológicos. En realidad Dios no se encuentra en el conocimiento humano. En realidad a Dios no lo encontramos en algunos estereotipos de Dios que hoy se nos ofrecen en este mundo. A Dios no lo encontramos en el absolutivismo, en el dogmatismo de la ciencia, o en ella que se quiere imponer como absoluta, como grande, como poderosa. A Dios lo encontramos en Jesucristo, y a Jesucristo lo encontramos en un camino sencillo, en un camino humilde. A Jesús lo encontramos encarnado en el seno de la Virgen. Allí lo encontramos viviendo con una familia pobre, sencilla y humilde, la Virgen y San José. A Dios lo encontramos en la persona de Jesucristo, que sale a predicar, a sanar a los ciegos, a curar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Allí encontramos al Mesías. Y este es el Mesías que descubre precisamente el apóstol San Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre esta fe que tú estás teniendo, sobre esta fe que a ti te está moviendo para reconocerme a mí como el Mesías, esta fe sencilla, pero esta fe profunda, sobre esta fe sencilla edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Es la fe que siempre ha profesado la Iglesia, esa fe que está condensada en el magisterio auténtico de la Iglesia, esa fe que está condensada en la tradición viva de la Iglesia, en la vida de los santos, de los mártires, de aquellos que lo apostaron todo por el Señor. Esa fe limpia, esa fe auténtica, esa fe real que nos enseñaron muchos de nuestros abuelos y de nuestros padres, que tenían el santo temor de Dios, que eran fieles a Él y que se esforzaron por cumplir sus mandamientos. La fe de esos sencillos que siempre buscaron a Dios en el culto eucarístico, en la persona de Cristo que se ofrecía en cada altar. Esa fe sencilla que hoy está desapareciendo de muchos corazones. Esa fe sencilla, humilde, que hoy se está desvaneciendo porque la imponencia de la burocracia, de la riqueza, del autoritarismo, del abuso de poder, de los abusos inmorales aún dentro de la Iglesia,
esa fe que todas estas cosas terribles y dolorosas se está desvaneciendo en el corazón de muchos cristianos, porque las tinieblas están opacando en muchos corazones y en muchas conciencias al Dios verdadero, al Dios que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Y por eso hoy, como lo hemos venido diciendo estos días, tenemos que cuidarnos de esa levadura, de ese fermento dañino. Por eso tenemos que cuidarnos también, como lo veíamos ayer en el Evangelio, de no entrar en Betania después de ser curado, en Betsaida, después de ser curados. Si queremos ser sanados, si queremos ser tocados por la gracia del Señor y por la fuerza del Espíritu Santo, hoy tenemos que alejarnos de tantos ambientes oscuros que están desvaneciendo la fe, porque el secularismo hoy le está haciendo muchísimo daño a la fe cristiana, a la fe católica, a la fe que nos han transmitido y nos han enseñado. Hoy tenemos que aferrarnos a esta confesión de fe del apóstol San Pedro, del ministerio petrino. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. No podemos dejarnos distraer del mundo, porque el mismo Evangelio hoy nos presenta una realidad también muy fuerte y una realidad que produce también a la vez escalofrío. Me parece tener ante mí aquella expresión del Papa Benedicto XVI en un libro que escribe sobre la Iglesia siendo cardenal y haciendo una reflexión muy profunda sobre la naturaleza del ministerio petrino, para alertarnos y decirnos que este mismo Pedro, que es felicitado por el Señor, porque lo que está profesando está siendo inspirado por Dios, a este mismo Pedro también el Señor le reprende porque se descuida, porque tambalea y porque en algún momento se deja confundir, a lo mejor por falta de discernimiento, a lo mejor por no ser vigilante y orante, se descuida y termina convirtiéndose o queriéndose convertir en piedra de tropiezo para el Señor. ¿Por qué? Porque seguir al Mesías, seguir al Hijo de Dios, aferrarse a esta fe que reconoce en Cristo al Mesías, significa pasión, significa cruz, significa muerte, significa desprecio, significa persecución, significa incomprensión. Y Pedro no quiere asumir esto. Y hoy también hay muchos que no quieren asumir esto en la iglesia. Hoy también hay muchos apóstatas que no quieren seguir al Señor por el camino de la sencillez, por el camino de la cruz, por el camino de la pasión, por el camino de la persecución, por el camino del desprecio. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho a manos de los hombres y tiene que ser reprobado por muchas autoridades. Y esa es la parte que no nos gusta de esta fe. Esa es la parte que nosotros no queremos aceptar de esta fe cristiana, porque a lo mejor todavía está el apetito sensible en nuestro corazón de buscar la notoriedad, de buscar la fama, de buscar el reconocimiento, de no ser humillados, de no ser atropellados. A muchos hoy les está pasando precisamente eso en la iglesia, por no enfrentarse a la cruz, por no asumir las consecuencias de la verdad, las consecuencias del Evangelio, las consecuencias de la fe. Muchos se están arrodillando ante leyes totalitaristas, autoritarias, que impiden manifestar la fe en Jesús. Lo hemos visto a lo largo de esta pandemia y tendré que seguirlo diciendo y tendré que seguirlo repitiendo, porque hoy hay quienes se ufanan de ser obedientes, de estar cumpliendo la voluntad de Dios, igualándose a leyes que van en contra de la vida,
igualándose a estados que han perseguido a la Iglesia, sometiéndose a leyes políticas y obedeciendo a jefes estatales que lo único que han hecho es perseguir la fe cristiana, que lo único que han hecho es desdecir de lo que es la auténtica fe cristiana, la fe católica. Y muchos hoy se ufanan de ser obedientes a Dios porque están obedeciendo imposiciones de jefes estatales que lo único que están haciendo es alejarnos más y más de la fe verdadera. Y a estos también hoy, Señor, el Señor les dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios, porque esto no viene de Dios. Hoy también el Señor nos tiene que reprender a muchos de los que nos hemos acobardado para hablar de la verdad del Evangelio, para hacer sentir vivo el Evangelio, para dar testimonio de la verdad, dar testimonio de Jesús, dar testimonio de la fidelidad a los mandamientos. Hoy también el Señor tendría que reprendernos a muchos que nos hemos dejado llevar por las inmoralidades de Herodes, a muchos incluso consagrados, que hemos dejado convertir nuestro cuerpo consagrado al Señor en una cueva de bandidos, en una cueva de inmoralidad. A muchos sacerdotes que también hoy nos hemos dejado invadir por la mundanidad e incluso por el mal y por la levadura de los fariseos que ya no creen en Jesús. La Eucaristía, Cristo en la Eucaristía ha estado padeciendo esta indiferencia, ha estado padeciendo esta realidad. Vienen a mi memoria unas palabras de reproche del Señor a la beata Conchita Cabrera acerca de los sacerdotes. Sacerdotes que muchas veces nos hemos dejado llevar por las inmoralidades del mundo. Sacerdotes que muchas veces se han dejado arrastrar por corrientes nefastas, oscuras. ¿Cómo no orarle y suplicarle misericordia al Señor por tantos sacerdotes que hoy suben al altar de cualquier manera? Por eso tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y es necesario que como cuerpo místico, en cierto sentido, también todos pidamos la misericordia del Señor para todos. Quizás muchos no tengamos culpa directa en muchas cosas, pero sí indirectamente, porque nos ha faltado más valentía para corregir, para hablar la verdad. Quizás muchos sacerdotes hoy viven en la oscuridad, también por el error de muchos de nosotros que no nos hemos atrevido a acercarnos con caridad y con amor, a alertarlos y a corregirlos del error. Y por eso hoy también tendríamos que incluirnos de alguna manera indirecta en la culpa de muchos. Pues pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Al fin de cuentas, el destino de Pedro va a ser el reconocimiento de sus faltas y va a obtener por ello la misericordia del Señor, que lo vuelve a ratificar en su ministerio y le vuelve a confiar la vocación. Por eso, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros y sobre todo supliquemos por la Iglesia. Yo invito a muchos laicos. Hoy tenemos una visión muy deformada del sacerdocio. Hay gente que ve a sacerdotes en errores y no se atreve a acercarse a corregirlo. También con nosotros tienen que aplicar ese acto de misericordia de la corrección evangélica. Ve y llámalo aparte, búscalo a solas, y allí a solas, dile, corrígelo, en nombre del Señor. Hay gente que no se atreve a decirle nada a los sacerdotes porque creen que nosotros los sacerdotes somos intocables, y hoy muchos sacerdotes, obispos, necesitamos esa ayuda misericordiosa de muchos laicos que ven errores en nosotros. Yo invito a los laicos no a que se pongan a murmurar, a hablar, a criticar, a chismosear, no a difamar, eso hace daño al prójimo, pero sí que se doblen la rodilla primero pidiendo misericordia por muchos de nosotros los pastores y consagrados que estamos en la oscuridad y el error, y luego pídanle al Señor la gracia y la valentía de acercarse a decirles o a decirnos que no está bien y qué es lo que estamos desdiciendo de nuestra vocación sacerdotal.
Así como el Señor es capaz de corregir a Pedro, así necesitamos también esa palabra de corrección muchos de nosotros. Hoy, lo decía el Papa Francisco, muchos laicos están viciados también por el clericalismo, y con ese silencio omiso, por miedo, por temor, están dejando que muchos sacerdotes y consagrados, religiosos y religiosas, muchos caigan en la perdición. Y no es justo cuando el Señor es capaz de hablar con claridad y de hablar con la verdad, y cuando en el bautismo recibimos también un talento, el talento de la profecía, para hablar con valentía, con amor siempre. Hay que hacerlo con amor, pero hay que hacerlo porque la caridad se manifiesta en la verdad. Que el Señor los bendiga, la Virgen Santísima los guarde en su corazón, San José siempre los custodie, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.